Pues bienvenidos a todos a una entrevista más de una serie de entrevistas que estamos haciendo en el Revenue Management. En esta ocasión pues tengo a María Antonia, que trabaja en Europa, y vamos a hablar un poco pues, de Revenue Management, en este caso pues, de aerolíneas, que no había venido todavía este tema y creo que es muy interesante aparte de los que hemos visto. Así que buenas tardes, María Antonia, y gracias Buenas pues, primero que tardes. nada por venir y por ofrecerte a contarnos un poco cómo va el tema del revenue en este tema. ¿Vale? Si nos cuentas un Gracias. poco, pues, cuál es tu experiencia o como algo sobre ti para que te conozcamos un poco más. Bueno, yo soy graduada en Administración y Dirección de Empresas y bueno, empecé en el mundo del revenue pues sin más, es decir, sin quererlo. Yo estaba trabajando en otro sector totalmente distinto y bueno, me ofrecieron las prácticas universitarias como analista de Revenue Management y bueno, ahí que me fui y a día de hoy llevo 5 años, estoy muy contenta con el tipo de trabajo, es un sector que además me gusta, el área del revenue me gusta muchísimo, creo que es un área muy dinámica que te puedes permitir pues cada día conocer cosas nuevas, ir modificando, como que no es llegar a la oficina y picar datos, por decirlo de alguna manera, que a lo mejor como que te ayuda y la verdad que bueno, me parece muy interesante. Así que nada. Genial. Entonces, bueno, 5 años ya tienes bastante experiencia. Yo más o menos tendré la misma en años, pero claro, como he ido cambiando de 50 empresas en 50 empresas, pues al final Bueno, tengo un poquito de cada, un eso conocimiento está de bien, ¿eh? cada. Porque al final, pues conoces un poco. Yo, por ejemplo, sector hoteles no lo conozco pues por mis compañeros que han trabajado o trabajan, pero no conozco nada. Y luego hay mil sectores que lo aplican y tampoco sé muy bien Exacto. cómo lo trabajan. Entonces es muy interesante al final. Mm. Bueno, yo estoy ahora centrado en hoteles porque si no, digo, si estoy saltando de un sitio a otro, al final no me hago experto de nada, entonces pues quiero quedarme en hoteles que al final es como, bueno, para lo que empecé a hacer esto, Claro. vale, de revenue. Y bueno, obviamente, pues de las primeras preguntas que tenemos prácticamente, pues es si nos puedes comentar un poco las primeras diferencias que hay entre revenue management de aerolíneas y de hoteles, que es con el que solemos comparar casi siempre, las principales, más o menos. ¿Qué nos puedas decir? Al final, a ver, como te comentó, yo no he trabajado en revenue hotelero, pero sí que es verdad que pues, conozco mucha gente que sí. Entonces, por lo que puedo ir viendo, por lo que me han podido contar, al final el revenue de aerolínea es un revenue como mucho más automatizado. Es un revenue que al final nosotros tenemos muchísimos sistemas. No trabajamos tanto, trabajamos el Excel, obviamente, pero trabajamos con muchísimos programas, como que todo tiene un poco más de complejidad, ¿no? Al final nosotros, por ejemplo, yo por lo que he visto en hoteles, corrígeme si me equivoco que tú eres el que sabe, las decisiones que tomáis no las cargáis directamente o no se cargan directamente en un GDS o en inventario. Vosotros al final tomáis decisiones, las consensuáis, habláis a lo mejor con directores de hotel. Nosotros, por ejemplo, la decisión que tomamos se carga directamente, o sea, lo que aplicamos, el control que tenemos sobre el programa es directo. Entonces, en ese aspecto, pues tenemos que tener muy claro que tenemos un rol de muchísima responsabilidad, que es muy fácil liar algo porque al final es lo que se ve enseguida en web y lo que el cliente puede comprar y claro, al final hay que tener muchísimo control. Esto creo que es fundamental, es la principal diferencia. Y luego que, bueno, al final sí que es verdad que tenemos muchísimos sistemas y yo creo que eso es muy parecido a hoteles, pero el factor humano es clave. Nosotros el conocer los mercados, el conocer las tendencias de la demanda, el comportamiento del consumidor, la anticipación de venta, todo esto al final es clave para poder optimizar bien los ingresos. Sí, yo creo que, o sea, por lo que yo entiendo, que tampoco entiendo mucho de aerolíneas, entiendo un poco porque trabajé en eDreams, que es al final, pues, como el Booking, podría ser como el Booking.com para el hotel. Entonces sí que nosotros en cierto modo, pues también hacíamos revenue e intentamos, pues, obviamente, sacar el mayor beneficio posible. Pero sí es verdad que el precio, pues, nos venía dado y nosotros simplemente podemos jugar con el markup que queremos ganar. Entonces yo creo que la principal diferencia o lo que a mí me viene a lo mejor es que a lo mejor en hoteles sí que depende de la cadena, obviamente, pues tendrá más peso, más poder el revenue manager a la hora de decir exactamente lo que se hace, lo que no, ¿vale? Por mi experiencia, pues normalmente tenemos suerte en ese sentido que es
suele tener libertad en decir, pues hoy pongo este precio, cambio aquí, cambio allá y no tengo que dar muchas explicaciones. Obviamente al final pues tienes que argumentar los números finales. Entonces si lo Claro. estás haciendo mal, pues si lo haces Eso bien, pues exacto, como en como todos todo. lados. Entonces no hace falta ir pues diciendo, por ejemplo, esta estrategia vamos a ir a consultarla, entonces como que lleva varios días o varias etapas para confirmarla, sino que directamente puedes decir, pues la estrategia que voy a seguir en general es a volumen, entonces voy a tirar precios y voy a hacer ofertas, etc. Y ya con eso más o menos, pues para tenerlo en cuenta. Más que nada con el director tienes que tener también en cuenta la Claro. operativa del hotel, etcétera, y saber pues un poco estar más, en este caso tú, por ejemplo, no vas a hablar con el piloto, por ejemplo, porque Exactamente. el piloto al final se monta, lleva a quien sea y ya está, le da igual que haya más o menos gente dentro. Y Sí, entonces también sí es que... verdad que es importante que, por ejemplo, el tema coste. Nosotros, yo no sé en el revenue hotelero cómo lo gestionáis y tal, pero nosotros, por ejemplo, desde revenue no tenemos prácticamente ni idea de los costes. Es decir, nosotros tenemos unos costes aproximados, pero bueno, los costes al final son de otro departamento. Nosotros tomamos decisiones totalmente independientes, que eso es otra cosa que sí que creo que es importante, porque cuando yo llegué al revenue que no conocía prácticamente nada, dije, ostras, ¿cómo vamos a optimizar ingresos si no sabemos lo que nos cuesta? Y al final es totalmente independiente y parece complicado y al final salen los números. Claro, en hoteles sí que, por mi experiencia, o sea, por lógica, obviamente, deberíamos tener conocimiento de los costes, porque eso siempre te ayuda a saber, al menos, y sobre todo la situación de ahora, dónde está tu límite por abajo, de saber, o sea, no voy a vender una habitación a 30 euros cuando me está costando 35 llenarla. Entonces, al final estoy perdiendo 5 euros, casi mejor tenerla vacía. Entonces, en ese sentido sí que, bueno, depende un poco de la cadena. Yo por mi experiencia, pues al final si preguntas e indagas un poco, pues puedes hablar con el director, con el departamento Claro. financiero bueno, más o menos sacas una media en general del coste que tiene por habitación. Pero Nosotros sí que no vemos se más tiene por... 100% en cuenta. Claro, nosotros lo vemos más con el tema, por ejemplo, un cambio de equipo, de avión. Si nosotros por lo que sea, pues es una salida de, no sé, de vacaciones, que sabemos que vamos a necesitar muchos más asientos para llenar, entonces si pedimos un cambio de equipo, sí que a lo mejor en ciertos momentos se tiene en cuenta a ver si realmente nos va a compensar el exceso de coste o el defecto de coste. Pero bueno, que no es una tónica general en el revenue de Ok. aerolínea. Vale, y otra preguntilla que teníamos por aquí pensada era, pues, ¿cuáles son los principales KPIs? Que siempre, pues, en hoteles estamos con la ADR, ocupación, el revenue en sí, y luego tenemos el famoso RevPAR, que es para medir la rentabilidad, que es el ingreso por habitación disponible, y luego tenemos algunos otros que son casi serían más importantes, pero al ser un poco más complejos de conseguir o de mirar, pues no se tienen tanto en cuenta. Sí, a ¿Vale? Entonces nosotros nos pasa aquí... igual. Al final tenemos algunos que como son más complicados de sacar, no se tienen tanto en cuenta y luego pues tenemos muchísimos que seguro que son comunes en muchísimos sectores. Por ejemplo, la ocupación, nosotros el load factor es uno de los indicadores principales. Luego también el ingreso medio. Nos basamos muchísimo en el ingreso medio que podemos obtener. Y luego sí que uno muy importante es el RAS, que es el revenue por asiento ofertado. Que al final depende directamente de la oferta del avión. Para nosotros al final no es lo mismo tener un avión de 120 plazas a tener uno de 60. No lo vendemos igual, no optimizamos igual esas plazas, esas pequeñas, pocas o muchas plazas. Entonces sí que por ese lado, pues bueno, es muy importante, es un indicador muy importante. Y luego también a nivel histórico, siempre tenemos como la ocupación del cierre de, pues, por ejemplo, el año pasado, es decir, siempre tenemos unos datos históricos en los que nos basamos muchísimo, más que nada porque son al final la base de nuestro trabajo, es lo que nos permite luego, por ejemplo, detectar una temporada alta, una temporada baja, saber qué estrategias podemos aplicar en cada una de ellas, es decir, nos es mucho más fácil el jugar con estos datos. Obviamente tenemos que tener siempre en cuenta y estar con los ojos en el futuro y ver cómo se están moviendo esos vuelos, los pick-ups de, pues mira, se han movido tantas reservas en el último mes, en los últimos 7 días, pero sí que es verdad que el histórico nos ayuda muchísimo. También otro dato muy importante es la tasa de no-shows, es decir, los pasajeros que por lo que sea No se al presenta. final han reservado pero no se presentan en el vuelo. Entonces, bueno, con esto es muy importante porque al final las aerolíneas, igual que creo que los hoteles también, juegan mucho con el nivel de sobreventa y el overbooking. Y al Exacto. final es una fuente de ingresos muy importante.
que es Claro, una en algo hoteles, distinto también. o sea, entiendo que en aerolíneas casi más, porque en hoteles, por regla general, a lo mejor el cliente no ha pagado la reserva y al final, pues como mucho, a lo mejor le cargas una noche según la tipo de tarifa, pero hasta donde sé en aerolíneas, la posibilidad de cancelar casi siempre es cero, a no ser que hayas comprado pues, un seguro de cancelación o algo aparte. Exacto, Pero sí y entonces, aparte de los cambios de nombre, que tampoco, ¿sabes? Ya a lo mejor no reservo en algún hotel y no puedo ir, pues intento buscar un primo o un amigo que pueda, pero siempre he tenido esto con las aerolíneas, digo, no puedes decir, en plan, lo compro y ya veré si luego no puedo, pues que vaya alguien por mí, ¿sabes? sí, Pero es más que complicado. puedes hacer un cambio de nombre, pero hasta donde sé, pues al final te sale casi igual de caro que comprarte un billete de Tal cero. cual. Así que, Entonces, claro, nos permite, pues eso, jugar con los niveles de sobreventa y de overbooking que vamos poniendo o aplicando a los vuelos. Es verdad que hay que tener muchísimo cuidado también porque es eso, es una fuente de ingreso muy importante, pero también al final te puede dar mala imagen de cara al mercado si tú estás exacto. generando un overbooking constante o de muchos pasajeros. Es decir, se tiene que tener un poco de cuidado, pero sí que es verdad que es un indicador muy importante las cancelaciones y los no-show, los deny boardings, que son los que llegan a la puerta de embarque y no dejamos embarcar por pasaporte, por lo que sea, por cualquier otro factor. Entonces es importante también. Y bueno, luego también me parece interesante que, por ejemplo, en aerolíneas nosotros al final para un mismo asiento tenemos muchísimos tipos de tarifa. Estas tarifas al final lo que hacen es asociarse a una clase, que bueno, son letras del abecedario, ¿vale? Entonces, cada clase tiene asignado pues un importe, una tarifa. Entonces, bueno, lo que intentamos es al final con estas clases jugar para optimizar al máximo el ingreso. Al final es una Claro. balanza. No podemos ir solo a ocupación, las aerolíneas low cost, por lo que se puede ver, sí que van a llenar el avión y tener el avión Exacto. lleno. Nosotros, por ejemplo, pues bueno, son otras políticas al final. Tienes que intentar mirar un poco la balanza de ingreso medio, la de ocupación y a ver en qué momento nos compensa una cosa u otra o un mix de Claro. las dos. Claro, claro. Sí, y esto ya por curiosidad. El tema de overbooking, cuando tienes un pasajero que viene y no tiene, literalmente no tienes asiento, entiendo que para el siguiente vuelo que tengáis vosotros, o a muy malas con alguna aerolínea que tengáis alianza o algo, supongo. Exacto. Por Ujú, ejemplo, no sé, en vuelos europeos que tenemos 2, 3 vuelos diarios y que, pues bueno, a lo mejor es más fácil hacer un overbooking ujú, en el vuelo de la mañana, luego acoplarlo en el del mediodía o así, ¿no? Pero sí, ujú. siempre se acople con nosotros mismos o bien si no tenemos vuelo, pues obviamente habrá que acoplarlo con algún competidor. Pero bueno, Ujú. siempre indemnizando, obviamente, pero es una política que Claro. no queda bonita, No, no por queda decirlo de bien. alguna manera, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Claro, claro. No, sí, el tema de hoteles igual, además. Bueno, pues también te pasaría a ti, porque en hoteles, por ejemplo, para un revenue manager, pues es muy fácil decir, pues hacemos overbooking, etcétera. Pero claro, desde el punto de vista de la persona que está en el hotel, que es el que tiene que recibir al cliente y decirle, oye, mira, que es que no tenemos habitación para ti, entiendo que por su parte, porque siempre he tenido esto de tener overbooking de una habitación o dos el día antes y que te llame el de recepción, oye, mira, que estoy revisando las entradas de mañana y que hay un overbooking de 2 habitaciones. Y claro, entran en pánico porque entiendo que operativamente y según cómo seas, pues es un palo que te pase Claro. esto. Que después a lo mejor, pues, o sea, en teoría si está hecho el overbooking y es pensado y se supone que habrá gente que no se presente o habrá cancelaciones justo el día antes o días antes. Pero, Sí, sí, por eso. Es muy importante monitorizar al final los datos de qué exacto. cancelaciones hay, qué no shows. Estos Uh datos son muy importantes, hacerles un seguimiento y -huh. contemplarlos muy bien para evitar que ocurra esto. Vale. Y ahora en cuanto a sistemas, porque sabemos que en los hoteles pues tenemos el PMS, que es el que, bueno, el que gestionamos, donde gestionamos toda la operativa del hotel, digamos, en cuanto a las reservas, etcétera. Y luego tenemos pues diferentes canales donde distribuimos las tarifas. Tenemos el hotel que tiene o la cadena que tiene un RMS, que es un Revenue Management System. Y luego tenemos, pues bueno, mucho más como puede ser a lo mejor un sistema de benchmarking como SPR, etcétera, etcétera. Es decir, muchos sistemas que al final pues, se nutren y nos ayudan a los revenue managers y al hotel en general pues, a tomar mejores decisiones. No sé exactamente en aerolíneas si también se tienen tantos sistemas o son más como 2 o 3 que usan todas las aerolíneas o casi todas y ya está. Sí, tenemos muchísimos sistemas y creo que son muy variados, o sea, tienes donde elegir, ¿no? Al final tenemos sistemas de, pues, de benchmarking, tenemos sistemas de revenue puros,
Los sistemas de inventario, al final sí que se tienen bastantes y que puedes combinar y trabajar bastante bien con ellos, ¿no? Al final son sistemas, por ejemplo, los de Revenue Management de aerolíneas son sistemas muy potentes que te pueden calibrar forecast de demandas, cancelaciones, pronósticos de no-shows, o sea, te pueden hacer de todo. Obviamente, como hablábamos antes, es muy importante el factor humano. Es decir, creo que no vamos a poder llegar a ningún momento de que únicamente con ese sistema se pueda optimizar de la mejor manera los ingresos. Creo que es algo que el factor humano es muy importante, el conocimiento del mercado al final, el comportamiento de los competidores principales, todas estas cosas creo que influyen bastante, entonces es muy importante. Además, creo que cada vez es más importante en las aerolíneas la filosofía origen-destino. A lo mejor antes nos daba igual de dónde venían, a dónde iban. Ahora creo que cada vez todas las aerolíneas están como trabajando más en ello para saber cuál es el pasajero que al final nos da un mayor ingreso, de dónde viene, a dónde va, si son en conexión, si son punto a punto. Y al final los sistemas permiten trabajar muy bien dependiendo del tipo de pasajero que tienes y qué routing hace. Claro, sí, es que es fundamental. Yo cuando trabajaba en eDreams, a lo mejor no teníamos tanto ese detalle, pero sí que jugaban mucho, pues teníamos mucho muy en cuenta pues el tema rutas. Yo es que sobre todo me encargaba de buscar, pues, claro, es que es diferente a las aerolíneas en sí, pero de lo que yo me encargaba era de, pues, yo estaba como en medio entre los revenue managers y luego estaba yo, y entonces yo recibía como todo el contenido, que son todos los trayectos de todas las aerolíneas por GDS, por conexión directa que tuviéramos y por alguna que otra que a lo mejor no se podía hacer del todo, pero bueno, conseguíamos todo el contenido, entonces la cuestión es ir jugando y buscando, pues obviamente, los trayectos más baratos al final, para nosotros poder poner un markup más alto y que al final, pues, el precio parezca para el cliente medio normal, pero nosotros al final, pues, le estamos poniendo un markup más alto. Entonces sí que era muy interesante estar probando y viendo, porque, claro, tú a lo mejor ves, pues, tienes tus trayectos y ya está. Desde el punto de vista mío, pues tenía trayectos del mismo trayecto de diferentes aerolíneas, entonces siempre tienes que estar jugando y era bastante interesante también. Y sí que es verdad pues que se te llenaba todo. Yo creo que a lo mejor en hoteles como que a lo mejor tarda más, pero en aviones a lo mejor como es que es más pum y de repente se te puede llenar muy rápido. Es que es eso, hay que ir con muchísimo cuidado. Con la antelación de compra hay que tenerla también hay que estar súper encima, es decir, porque es lo que tú comentas. Al final es muy fácil llenar los 120 asientos de un avión, por ejemplo. Y claro, si lo llenas mal, a muy bajo ingreso, dices, ostras, porque puede ser un vuelo que, pues bueno, digas ni fu ni fa. Es un vuelo que si no lo vendo barato no lo voy a llenar tampoco. Entonces te da menos igual, pero si es un vuelo que tiene potencial de demanda en tarifas altas, dices, uy, Claro. se nos ha ido. Que eso también es algo que nos puede pasar. Sí. Yo me acuerdo además en Dreams que había a veces problemas con las errores de aerolíneas, obviamente, entonces nosotros éramos los primeros que nos enterábamos y aprovechamos para coger estos vuelos, entre Claro. otras cosas. Y a veces era problemas del cambio de moneda, etcétera. Me acuerdo a veces de algunos vuelos en África o algo así que a lo mejor pues, se quedaban por el cambio de moneda, que alguien se había olvidado de poner un cero, pues te lo llevaba por 2 euros o algo así. Y bueno, pues Es muy... así veíamos. Muy típico, sí. Muy típico. Y bueno, ya que estábamos hablando un poco bueno, el tema de que se llenan muy rápido, este tipo de cosas, pues entiendo que la antelación de compra entonces juega un papel casi más fundamental de lo que podría pasar en hoteles incluso. Sí, creo que para el revenue al final es básico el conocer tu curva de llenado, o sea, conocer cómo se llenan tus vuelos, porque dependiendo, por ejemplo, del tipo de ruta, del tipo de país, del destino, al final tiene una curva de llenado totalmente distinta. El mercado no es lo mismo al final que un pasajero quiera irse a Caribe que quiera irse pues, a una ciudad europea a pasar 3 días. La antelación de compra no es la misma. Igualmente, también es verdad que cada vez más tendemos a comprar con menos antelación, más encima de la fecha del viaje. Y más ahora con lo del COVID, con toda la incertidumbre y todo, pues Claro. muchísimo peor aún. Pero bueno, lo que intentamos es eso, que siga habiendo antelación de compra y que nos permita jugar con ello. Porque al final
hay que conocer muy bien el mercado y saber muy bien cómo jugar y cómo optimizar el ingreso en el momento adecuado y en el canal adecuado. Y bueno, en base a esto, al final, los riesgos que tenemos es pues justo lo que hablábamos antes, el spillage y el spoilage. El spillage al final es cuando pues, se nos ha ido un vuelo. Nos pensábamos que no se llenaría tan fácil o que era un vuelo malo y se nos llena de repente con tarifas baratísimas que dices, ostras, ahora ya no tengo más asientos, que no puedo vender, es que no tengo más formas de vender ese vuelo. Y en verdad el cliente, la demanda estaba en tarifas muchísimo más altas. Podría haberlo optimizado muchísimo mejor. Claro, es un riesgo que corremos. Y el spoilage, pues todo lo contrario. Habíamos pronosticado que un vuelo sería buenísimo y lo que hacemos al final es tener el vuelo ahí en una clase bastante noble, bastante carita, tal, y al final, pues bueno, de repente vemos que se están produciendo cancelaciones, caída de reservas, y ¿qué ha pasado? Pues lo hemos tenido a lo mejor muy caro o demasiado caro para la demanda que esperábamos, ¿no? Pero bueno, son al final riesgos que incurrimos todos. Evitamos incurrir en esto, pero bueno, es algo que puede pasar. No tenemos tampoco la bola de cristal, la bola mágica para saber qué va a pasar en el futuro. Sí, además que a lo mejor, en este sentido, un hotel sí que a lo mejor si está vendiendo muy caro, o sea, si tiene precios muy altos o porque piensa que lo va a vender, puede ser que no esté recibiendo muchas reservas y demás, pero que a lo mejor luego sabes que a última hora lo bajas un poco y a lo mejor se te llena o lo que sea, ¿vale? Porque al final, pues sí es un día importante, pero no tan importante como para ese precio. Pero a lo mejor en vuelos sí que es verdad que si te das cuenta muy tarde, pues a lo mejor no sé tampoco cómo funciona la antelación, pero entiendo que un viaje al Caribe, pues con una semana de antelación no se lo suele comprar mucha gente, o con semana y media, 2 semanas, entonces... Depende mucho también del destino, pero sí que es verdad que, claro, que tiendes más a comprarlo con mucha más anticipación. Claro. ¿Qué pasa? Que también entiendo que vosotros os pasará igual, al final odiamos el tener que tirar de tarifas baratas o promociones en los últimos momentos antes de por ejemplo, de la salida del vuelo, ¿no? Porque al final es como he hecho mal mi trabajo. Exacto. Entonces, yo siempre digo que la curva tiene que ser así. Exactamente. Que haciendo así, esto no es nunca bueno. Aparte, todavía en aerolíneas, como no se puede cancelar entre comillas, pues vale. Pero en hoteles sí que, o sea, me he pasado mucho, bueno, no mucho, pero me he pasado a veces encima le pasa que es el mercado entero, que se motivan para ciertas fechas muchísimo, a lo mejor medio llenas el hotel, pero claro, luego a lo mejor te queda un 15% que ya no le entra a nadie y cuando ya va llegando a 2 semanas, una semana, le entra a todo el mundo el nervio y todo el mundo quiere llenarlo. Entonces, claro, como no te sigue entrando, pues estás ahí mirando a la competencia a ver quién es el primero que baja. En cuanto baja uno, bajan todos. ¿Qué es lo que pasa? Al día siguiente, muchísimas cancelaciones. La gente cancela y te vuelve a reservar. Pero con un precio más barato y dices, hostias, digo, no puede ser. Queda muy feo, como que da mala imagen al final. Exacto. Vamos, que yo como cliente haría lo primero que haría es cancelar y ya está. Para esa, pues a veces lo que hacemos es simplemente ponerle a no reembolsable y ya está. Es decir, ahí ya te proteges de que nadie te pueda cancelar o que te cancele, pero al final te está pagando. Así que por es algo que hay que evitar. Sí, pero vamos, es algo que odio siempre y siempre odiaré. Y luego, en cuanto un poco a previsiones, demás, sé que tenéis bastantes sistemas que no es que hagan el trabajo por vosotros, pero que os ayudará bastante, igual que al Revenue Manager. ¿Con qué frecuencia más o menos se suele hacer, etcétera, etcétera? Porque también es diferente que nosotros estamos enfocados a lo mejor en 2, 3 hoteles o un hotel y es como más fácil, pero entiendo que vosotros, pues entiendo que cada Revenue Manager llevará una serie de trayectos o de rutas en los que siempre estará mirando estas rutas, pero claro, no es una ruta, sino son varias rutas, diferentes vuelos y es más ojos, tienes que tener más vista a lo mejor. Sí, trabajamos mucho a nivel macro porque al final, pues, exceptuando, por ejemplo, en época COVID, que ni así tampoco, porque realmente tenemos muchos vuelos. No se puede trabajar a nivel vuelo de tal fecha concreta, exceptuando algunos vuelos que sí que sabemos que a lo mejor son salidas de vacaciones o cosas así muy especiales, no se puede porque es inviable a nivel trabajos que no... Entonces, claro, vamos muchísimo... Estos sistemas es lo que nos permiten trabajar a nivel general, a nivel muy macro, por rangos de fechas y, claro, la demanda, pues los sistemas sí que es verdad que nos ayudan muchísimo en los cálculos de demanda, tienen modelos matemáticos al final por detrás que ayudan mucho con los cálculos de pronósticos de demanda, pero obviamente luego estamos nosotros que
No te voy a decir diariamente porque tampoco la demanda, exceptuando casos puntuales, no se cambia drásticamente de un día para otro, pero sí que es verdad que es necesario que cada semana se estén revisando, se esté mirando qué demanda se espera, cuál es la demanda potencial, no sé, algo así, ¿no? Entonces es un trabajo que semanalmente sí que hay que hacer, por ejemplo, porque al final es la base de que luego podamos mejorar o incrementar el ingreso medio del vuelo. Claro. Perfecto. Y luego para el que se quiera apuntar a lo mejor a meterse a esto de Revenue Manager, ¿cuál es más o menos tu día a día o sea, lo que llegas y haces casi todos los días? Sé que hay cosas que a lo mejor en un forecast pues no lo haces todos los días, pero sí que semanalmente lo que sea, pues un poco saber que se mira, que se revisa o que se hace. Sí, bueno, nosotros, a ver, tenemos muy en cuenta siempre, tenemos un presupuesto a nivel interno, entonces sí que se tiene que tener en cuenta un seguimiento de presupuesto, un seguimiento de ventas. También, quieras o no, hay que estar constantemente mirando los pickups de los vuelos. Hay que saber cómo se están moviendo los vuelos pues, a corto plazo, los vuelos para verano, fechas peak. Es decir, hay que tener un control de las ocupaciones, un seguimiento de los ingresos medios, porque claro, a lo mejor son alarmas que un vuelo de verano pues se esté incrementando muchísimo las reservas, pero de repente el ingreso medio empieza a caer. Entonces dices, uy, algo está pasando, ¿no? Al final trabajamos también que son alarmas que nos ayudan. Luego también es muy importante tener en cuenta cómo está el mercado, porque al final tú tienes que determinar muy bien qué posicionamiento quieres tener en el mercado y es muy importante, por ejemplo, no sé, una ruta pues, de Alemania, pues es muy importante saber cómo está Lufthansa como compañía bandera del país, qué estrategias está llevando a cabo, porque bueno, al final no estamos solos, entonces yo puedo pretender vender muy caro o muy barato, pero si la competencia lleva otro tipo de estrategia, también al final me afecta. Entonces, es muy importante tener 8 ojos y diariamente hacer un seguimiento. Luego también, bueno, el cierre de vuelos diario del tema de lo que hablábamos antes, del tema de no-shows, de cómo han salido los vuelos de hace 3-4 días, llevar un seguimiento también es muy importante para detectar si tienes que cambiar algún tipo de parámetro o si algo no está funcionando. Y bueno, también el seguimiento de las tarifas, la parte de pricing que es clave en aerolíneas, porque al final son muy dinámicas, son precios que al final cambian diariamente, bien por promociones, por lo que sea, porque la competencia realiza alguna acción. Entonces es muy importante hacerle un seguimiento junto con el pricer. Pero es un trabajo que te requiere que no diariamente, pero a lo mejor semanalmente, pues estar atento de lo que hay y lo que se está cargando. Porque también puedes entrar en guerras de precios según lo que vayas a bajar o según lo que tengas de tarifa. Claro, claro. Al final, bueno, el hotel es un poco parecido, que al final yo puedo querer subir el precio o bajarlo, pero voy a depender al final de lo que está haciendo mi competencia. Exactamente. Porque claro, yo puedo decir, voy a subir porque por lo que sea creo que voy a subir, pero lo primero que tienes que hacer, entre otras cosas, es mirar ellos. Sí, porque al final si tienes producto, para algo son tu competencia, tienes producto similar, estás en un área similar, etcétera, pues claro, si te vas muy arriba, simplemente por el hecho de que tú tengas mucha ocupación, pues a lo mejor por el hecho de tener mucha ocupación quieres subir, pero si no te lo va a permitir la competencia, pues tienes esta ocupación, pero ya no vas a llenar más, a no ser que la competencia llene también y entonces ellos quieren subir precio y tú puedas subir precio también. Así que sí que es un poco así más complejo. Sí. Y bueno, para ir terminando, y obviamente es la típica pregunta, creo que he estado haciendo casi todos los que con lo que he estado hablando, es cómo ha ido, cómo ha afectado el 2020 el tema de aerolíneas en general y cómo crees que será este 2021, que ya más o menos sabemos cómo va. Así que más o menos como tu visión del mundo de aerolíneas. El 2020, bueno, catastrófico. Creo que el turismo en general, pero es verdad que las aerolíneas creo que han sufrido de las que más. Al final, una aerolínea tiene muchos costes fijos también que hacen mucho más complicado el mantenimiento de una flota, de un personal, como que es todo mucho más complicado. Además, cuando empezó la pandemia, cancelamos, pues yo creo que todas las aerolíneas del mundo, creo que los aviones nunca habían estado tantos aviones en el suelo. Claro. Fue muy heavy y a día de hoy es verdad que desde julio pues reanudamos operativa y poco a poco pues estamos empezando a crecer. Claro. Si queremos comparar con años anteriores,
las comparativas pues son odiosas, obviamente. Claro, todavía no, Pero bueno, todavía no te puedes poco a comparar con poco nada. sí que ha afectado pues en eso, en lo que comentábamos antes, la antelación de compra, por ejemplo, claro, hay tanta incertidumbre. Un país pone un cierre de fronteras, el otro te pone una restricción con Mm, PCR negativa. Entonces, al final, pues bueno, si hoy sale una noticia de que, no sé, Italia, a partir de mañana se puede volar sin PCR negativa, pues posiblemente yo me todo el compre un mundo, billete claro. para la semana que viene, cosa Exacto. que hace un año no hubiera hecho, lo hubiera hecho con Mm, más tiempo, planificando más mm, mi viaje. claro. Pero bueno, creo que al final son consecuencias que debe ocurrir en todos los sectores, Mm, que sí. nos ha enseñado a no planificar, ¿no? Exacto. Nos ha enseñado pues a hacer las previsiones un poco pues a cómo van viniendo, porque tampoco, o a estar sobre todo pendiente a las noticias, últimas noticias, porque la gente está como ahí, está como muy, con mucha agonía de querer Exacto. viajar, obviamente, entonces en cuanto se da una noticia, está todo el mundo, ya no digo tampoco comprando, que también, sino buscando, que las propias búsquedas ya te ves que está todo el mundo buscando, haciendo búsquedas para ver los vuelos, ver los hoteles, etcétera, etcétera. Entonces, Exacto. súper interesante. Yo casi siempre uso lo del tema de Google Trends para ir viendo, voy poniendo, Las por ejemplo, tendencias si tengo, de... Claro. tengo hotel en Madrid, pues voy todos los días poniendo hoteles en Madrid y voy viendo las tendencias y si hay una noticia hace 2 días, seguramente haya un pico de búsquedas de que está la gente buscando eh, hoteles en Madrid. Exacto. Entonces, sirve también mucho para este tema. Y Y claro, 2021, pues entiendo que irá mejorado, o sea, ya irá poco a a peor poco. no podemos ir. No, claro, ya peor, a no ser que volvamos a, no sé, que otro virus incluso peor que este, o sea, si saliera otro virus, ya digo yo que estaríamos algo más preparados para afrontar este también, pero claro, sí, a peor. Muy raro se tiene que dar. También creo que al final es clave, pues como en todos los negocios, es clave la vacunación. El tema de la Sí, vacunación al final permitirá que la gente pues se atreva a viajar más fácilmente. Al exacto. final, si nuestros mayores, la gente de riesgo está vacunada, por lo menos como que te da una Claro. tranquilidad mayor o más seguridad, como le queramos Ujú, llamar. Y al exacto. final yo creo que si para verano, por ejemplo, pues la mayoría de la población está vacunada, pues eso nos va a ayudar a Ujú, futuro y a poder empezar a viajar y a mover un poco el turismo. Pero bueno, es verdad que también creo que no se va a recuperar tan fácilmente. O sea, creo que a niveles de 2019-2018 este año es ujú. imposible conseguirlos. A lo No. mejor 2022 o 2023, pero este año lo veo complicado, más que nada porque la gente al final es que es eso, la incertidumbre te permite que puedas comprar con muy poca antelación, pero también que te eches para atrás de tomar muchas decisiones. Ujú. Y al final, Sí, yo por ejemplo también, bueno, yo también que me gusta viajar, pues siempre digo, hasta que no lo esté, o sea, tampoco, a no ser que sea por necesidad, sí, normalmente exacto. viajo pues, por gusto, por leisure, entonces, pues si viajo, si no puedo este año, pues ya podré el año siguiente, si además, en cierto modo, pues me estaré ahorrando ese dinero y ya me lo gastaré para entonces, Claro, yo entiendo también que en cuanto se vea un poco de luz y de que está todo un poco más tranquilo, o sea, obviamente no volverá a 2019, pero sí que seguramente haya un pico, pero súper grande, en plan, la gente es súper loca buscando vuelos por todos sitios para viajar, porque la gente tiene muchísimas ganas yo de, pienso de igual, ir. la gente necesita salir Exacto. al final. Pero Sí. bueno, ¿qué va a costar? Sí, va a costar, pero Pero bueno, como todo, ya estamos saliendo, ya sí, ya no sí, podemos venirnos abajo, ya estamos ahí saliendo. totalmente. Genial, pues bueno, pues vamos a ir dejándolo por aquí. Yo creo que está todo más o menos lo que teníamos pensado para hablar, para no alargarlo mucho más. Ya, si la gente tiene mucho interés, pues ya hacemos una segunda parte, si Vale. hubiese este interés. Y nada, pues agradecerte obviamente que hayas venido y que te hayas ofrecido para comentarnos un poco el tema de aerolíneas, para aquel que no conociera cómo funcionaba, yo entre ellos. Y nada, si quieres comentar algo más, dar alguna, no sé, cualquier cosilla que quieres comentar. Nada, darte las gracias por haber contado conmigo Ujú. y que espero que tu proyecto te vaya muy bien y que sea exitoso. En ello estamos. Y aprovechando lo del proyecto, pues nada, pues como sabéis, tenemos el curso de iniciación al Revenue Management y a Excel, que bueno, ya la edición de marzo de 2021, pues la de este marzo estaba llena. De hecho, tenemos un alumno de más de los que teníamos pensado. Y de abril, pues ya quedan pocas plazas también, porque con el boom que hubo, pues se llenaron también varias plazas. Entonces, pues estamos para llenar la de abril, así que bueno, pues podéis entrar en la web del revenuemanagement.com y cualquier cosa, pues podéis contactar conmigo. Y nada, pues nos vemos en una siguiente entrevista y te deseo lo mejor, entonces, María Antonia, Igualmente, Álvaro. en tu trabajo, a tu compañía y en general a todo el mundo y al turismo.
¿vale? Muchas Un gracias. placer. Igualmente, un placer. Hasta luego. Chao. Adiós.